Señores, son las 10:12, 10:12 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y vamos avanzando hoy, un día donde habíamos dicho y lo mantenemos, tenemos una muy buena cantidad de contenido, de material, sobre todo con invitados sobre temas importantísimos. Y así como teníamos a Joel, es el momento ahora precisamente de tener a Laura Peña Izquierdo en su condición de presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. Un tema que no pasa de moda y que constantemente vuelve a las portadas es la negociación sobre los salarios, sobre la mesa de discusión sobre el tema salarial. Y este es un tema interesante porque uno pudiera perfectamente irse solo por la vertiente popular o incluso populista a aumentos para todo el mundo, olvidando que en el caso de las empresas privadas los salarios son una parte de sus costos y por lo tanto hay que también hablar de productividad, hay que hablar de el entorno, el ecosistema que hemos creado, sobre todo para una gran cantidad de empresas que no son todas las más grandes del mundo ni las más grandes del país. Por lo tanto, se necesita una visión equilibrada, que se tomen decisiones con información sobre todo, y que las mismas, si van a generar un beneficio a los empleados, no generen a su vez una afectación que a su vez genere menos empleo, porque tendríamos empleos muy bien pagos, pero pocos. Y eso no tiene ningún sentido. Así que, Laura, bienvenida al gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Es el momento entonces de hablar de propuestas de ajuste salarial y de todos los temas que van de la mano con todo esto. Así es, señores, buenos días. Gracias de nuevo por la invitación. Un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. Ahora con temas salariales. Procento, que quiere aumento, adelante. Bueno, hablando de aumento, hablando de todas estas conversaciones que ya llevan mucho tiempo entre patronos, trabajadores, el cambio de un ministro de trabajo, por ejemplo, Laura, en medio de todas estas negociaciones que no han llegado todavía a una conclusión, ¿cómo lo ves? Bueno, para nosotros fue una sorpresa el cambio, porque nosotros entendíamos que el tema de las conversaciones del Código Laboral lo íbamos a terminar con el ministro Luis Miguel de Camps. Pero claro, nosotros no somos quien para mandar en temas de Estado. Pero entiendo que el ministro Olivares, nuevo ministro de Trabajo, pues se empapará, si no es que ya está bastante bien empapado, es una persona sumamente capaz, también abierta y conciliadora. Ya tuve la oportunidad de saludarlo cuando fuimos al Comité Nacional de Salarios, aunque él no pertenece como ministro, él pasó pues a saludarnos a los sindicalistas y al sector empresarial. Y obviamente pues sabemos que podemos conversar con él y podemos pues ponernos al día con todos estos temas que tenemos pendientes. Obviamente hay que reconocer que tenemos un camino bastante avanzado con el tema de que se depositó en el Senado el proyecto con los puntos consensuados. Ustedes todos saben que nosotros todavía pretendemos, que se modifique la cesantía, que podamos ver ese tema, porque la gente me pregunta por qué el sector empresarial insiste tanto, y es que una modificación del Código Laboral integral debe abordar el tema de la cesantía. Claro. Que de hecho en la mesa en el Consejo Consultivo del Trabajo sí pudimos abordarlo en un momento dado, y no pudimos llegar a un acuerdo tripartito como se establece. Sin embargo, el Senado nos convocó en diciembre del año pasado, fuimos a hacer nuestra presentación de cuál es la propuesta del sector empresarial, fuimos el CONEP y fuimos a aproximadamente 15 asociaciones empresariales también, y ahí nosotros pudimos esbozar cuál es la propuesta de modificación, cuáles son las propuestas, porque hay muchas opciones de modificación de cesantía, pero ya después de eso pues no hemos tenido ningún otro acercamiento al Senado. Entonces, cuando vemos ahora el tema que sí sabíamos que tocaba este año en la reunión del Comité Nacional de Salarios, porque este año se cumplen 2 años del último aumento en abril, sí sabíamos que tocaba la conversación. Sin embargo, nosotros entendíamos que debíamos haber terminado las otras conversaciones, porque una cosa va de la mano con la otra. Siempre hemos hablado que una modificación de la cesantía nos ayudaría a tener mayor poder adquisitivo para mejorar los salarios. Eso no es un secreto, siempre el sector empresarial lo ha planteado. Entonces, bueno, tenemos estas conversaciones sin haber llegado a ese acuerdo. Laura, yo, en mi apreciación, tal vez no es la tuya, he visto como que los espacios de diálogo y discusión y gremial, la escucha de esta administración, como que tiene otra forma. El CES está muerto, el mismo comité de salario, el presidente anuncia este aumento cuando, qué sé yo, la tradición era que primero se agotara un tema, después la aprobación del Código Laboral,
que sorprendió que tanto discusión, era el único punto que tal vez debía de ser resuelto en el Congreso porque no se había llegado a acuerdo. Deja la cesantía de lado, no se aborda la seguridad social, riesgos laborales y salud, que es un tema bien pendiente y que tiene una correlación muy grande con las fiscalizaciones que debe hacer el Ministerio de Industria y Comercio. En definitiva, ¿cuál es tu apreciación y si tú crees que en el Congreso se va a lograr la capacidad de escucha y de diálogo profundo que amerita la remirada a la cesantía, sí, aunque sea para lograr un mayor nivel de formalización del trabajo? Sí, empezando con eso último, Susana, sí, yo soy una persona muy positiva y albergo la esperanza de que todavía en el Senado quede un espacio donde el Senado nos pueda convocar para darnos su feedback de nuestras presentaciones. No fue solamente el sector empresarial, claro, también pasó por allá el sector sindical, claro, y también el gubernamental. Entonces quizás sería bueno pues nosotros conocer cuál es su apreciación ahora, después de haber analizado todo lo planteado por los diferentes sectores. Ojalá que se pueda hacer alguna reunión tripartita en el Senado, de cara a que podamos nuevamente tener una mirada de las propuestas sobre la modificación de la cesantía. Sobre los espacios de concertación, mira, no todas las reuniones que hemos tenido tripartitas han sido públicas. Nosotros hemos tenido espacios también de conversación con el sector sindical, con el sector gubernamental, en aras de buscar un acuerdo y un entendimiento. Entonces, con el tema ya del salario, fue un poquito acelerado porque se vence el 1 de abril. Pero bueno, nosotros pues, como siempre, hemos sido responsables de atender este llamado y desde que se convoca inmediatamente pues estamos ahí. Ya tuvimos esa primera reunión el martes, una reunión muy protocolar, una reunión de juramentación, donde pues el sector sindical entregó ya su propuesta por escrito, de manera formal, y nosotros lo que quedamos fue en analizar esa propuesta con nuestra membresía, con las diferentes asociaciones, los diferentes sectores, porque a cada sector le impacta de manera diferente. O sea, no es lo mismo una pyme que una gran empresa. Entonces, en esa realidad, le dijimos incluso ese día al sector sindical, es que nosotros tenemos que hacer el análisis, o sea, ver qué capacidad de pago tiene una o que otra empresa y uno o que otro sector. La inflación ha sido baja en los últimos años también, que es uno de los factores que nosotros tomamos para tema de aumento salarial. Eso también ellos lo saben y se lo hemos planteado. La propuesta de ellos solamente, como tema económico, solamente habla de canasta familiar. O sea, no hay una propuesta como de un análisis económico más profundo, donde analicemos la economía, donde analicemos qué afecta al salario, cómo pueden afectar medidas geopolíticas también a nuestro país y la producción, y todo eso tiene que ver con salario. Entonces, nada, nosotros ya tuvimos una primera reunión a lo interno del sector empresarial en esta semana. Estamos tocando puertas con la membresía, con los diferentes sectores, para ver cómo, en un análisis, ver cómo afecta a nivel de productividad y de creación de empleos a cada sector. Entonces es importante saber que el Código Laboral, una de las razones por las cuales estábamos revisando, primero, para modernizarlo. Segundo, también tener un mecanismo de creación de más empleos formales, porque son los empleos que tienen protección social. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy cautos en la decisión que se tome sobre el aumento salarial, porque nosotros no queremos que se revierta lo que nosotros estamos buscando, porque obviamente el interés siempre del país es mayor productividad y mayor creación de empleos. Entonces, nada, vamos a seguir analizando todos estos factores y la semana que viene tenemos reunión nuevamente el miércoles en el Comité Nacional de Salarios. Laura, regularmente, y uno ha visto en estos aumentos salariales que se han hecho sin protestas, sin pleitos, y lo aplaudimos, pero ¿cómo estos aumentos salariales de los salarios básicos, de los menores salarios, pueden desplazar a los demás? ¿Cómo ha ido esa modificación en el proceso de estas negociaciones en estos años? Mira, es inevitable, y ese es uno de los temas que nosotros tomamos en consideración a la hora de hacer un análisis de un aumento salarial. No hay manera de que no se produzca ese efecto dominó. Porque te pongo un ejemplo, el salario mínimo en la gran empresa hoy en día es 25,000 pesos. Cualquier aumento que tú hagas a ese salario va a empujar al que está en 28,
Tiene que empujar. 30, porque entonces ese empleado va a decir, pero espérate un momento, tú aumentaste los salarios mínimos, entonces tú tienes que aumentarme a mí también, porque yo no puedo quedarme igual que el salario mínimo, porque ahí no era que yo estaba. Entonces, esos son a veces los riesgos que se corren cuando no se hace un aumento adecuado, porque si se va de las manos, pues entonces una empresa va a decidir, bueno, pues yo no puedo con esta nómina, entonces yo tengo que sacar empleados. O sea, tenemos que imaginar una empresa que tenga $1 millón de pesos de nómina mensual, 10 millones de pesos nómina mensual, vamos a ver el 20%. Señores, de 10 millones tú estás diciendo, o sea, no es a todo el mundo que tú le aumentas, es el salario mínimo. Pero como tenemos ese efecto de cascada, de dominó que va a afectarme, pues muchas veces se tocan otros salarios y otras posiciones. Entonces, por eso es que es tan complejo el análisis de un aumento salarial, porque la gente dirá, caramba, siempre como que el sector empresarial se opone o son los malos de la película. Nosotros no nos oponemos, porque esto es una responsabilidad y esto está consignado en el Código de Trabajo. Lo que nosotros tenemos que llegar de manera consensuada a un número que no afecte la creación de empleos. Exacto. Y que no afecte el país. Eso es lo que tenemos que lograr de manera tripartita. El tema de las capacidades. Ustedes están en contacto. Vi ahora que hay una iniciativa de Infotep con Supérate de unos 80,000, de formar unos 80,000 dominicanos en cursos básicos de habilidades, técnicos, bueno, todo lo que tiene que ver con energía, plomería. El tema de la calidad de la formación y del empleo. Ustedes han hablado con el Ministerio, por ejemplo, de Educación Superior, de Educación, ¿cuáles son las plazas que se requieren a nivel técnico? Que no sean tanto abogados, periodistas, ingenieros aeronáuticos. ¿Cuáles son las plazas que se requieren? Miren, esto es una discusión vieja y siempre es exactamente la misma discusión. Yo fui presidenta de ANGE hace 10 años justo. Sí. Y lo que estamos hablando de educación es exactamente lo mismo que estamos hablando ahora, que la oferta no se equipara a la demanda del sector empresarial. De hecho, en ese momento en ANGE nosotros hicimos un estudio donde veíamos que la brecha era enorme. Y en el 2022 ANGE repitió el estudio y sigue habiendo una brecha bastante amplia con las necesidades que tenemos nosotros de capacitación y lo que es la oferta académica. Ahora, sí hay que reconocer en el ejemplo del Infotep que tú has puesto, que el Infotep está llenando el espacio de lo que es formación técnico-profesional. Ha más que duplicado los centros en el país completo. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el centro que está en la Kennedy y yo me quedé de verdad gratamente sorprendida porque incluso tienen temas de talleres, tienen temas de cocina, de repostería, tienen incluso una cabina también para preparar a personas en temas de comunicación. O sea que el Infotep entiendo que está haciendo su trabajo. Sin embargo, obviamente nuestro país necesita el fomento de la formación técnico-profesional. Aquí la gente tiene la falsa percepción que aquí hay que ir a una universidad 4 años. Licenciado. Entonces tú tienes una cantidad de abogados en la calle que no se necesitan, una cantidad de contables que tampoco se necesitan. No encuentran trabajo. Exactamente. Entonces tenemos que fomentar también la preparación técnico-profesional. Aparte de eso, también la parte de tecnología, de software. El ITLA está haciendo buen trabajo, pero tenemos que seguir fomentando que esos jóvenes en el ITLA en 2 años pueden tener un empleo, que van a ganar más dinero que teniendo 4 años de universidad. Miren, señores, esto es un ejemplo ahora que en mi empresa estábamos buscando unos técnicos en informática y nosotros teníamos 2 meses entrevistando gente y bueno, y nada de nada. Entonces me dijeron, no, mira, trata de contratar al ITLA. Ahí tenemos 2 personas del ITLA. O sea, yo no me entrevisté la primera vez y le dije, ya este trabajo. O sea, son personas que se necesitan. Sí. Entonces tenemos que fomentar, eso hay que hacer un trabajo desde incluso de los colegios, de las escuelas, para que entiendan los jóvenes cuáles son los espacios donde hay trabajo. O sea, fíjense también esos temas de cocina, que hay cantidad de restaurantes ahí en el país. El sector hotelero, como ha crecido, necesita formación de personas que estén en eso, en la parte de hospitalidad. Entonces vamos a fomentar. Yo sé que en zonas como en el este, donde hay un sector hotelero bastante grande, hay centros también de capacitación para esos fines, pero tenemos que hacer una campaña bastante amplia en el país para esa preparación. Laura, volvemos a lo de la cesantía. Tú decías al inicio de esta conversación que hay varias propuestas. Sí. A mí me gustaría saber cuál es la propuesta que ustedes de manera concreta y específica estarían apoyando o están apoyando en las discusiones. Mira,
Sí, nosotros no estamos apoyando una en específico. Nosotros hemos puesto un menú sobre la mesa al sector sindical para que incluso podamos conversar sobre una con la cual ellos se sientan quizás más cómodos. Nosotros no estamos cerrados y hemos dicho eso varias veces, de que nosotros somos flexibles en el sentido de lo que queremos es tratar de abaratar el costo laboral que tienen las empresas. Señores, por cada peso que nosotros pagamos, tenemos que poner 55 centavos en el primer año para un empleado. O sea, que no solamente es el salario, sino todos los gastos por encima de eso que yo tengo. En el primer año suman 55%. Ahí yo tengo la seguridad social, salud, riesgos laborales y pensiones. Tengo vacaciones, Infotep, preaviso, cesantía y cualquier permiso y vacaciones y demás. Todo eso me suma en el primer año 55%. Hasta llegar, si yo tengo un empleado que se queda conmigo 20 años, eso sube a 222%. Sí, esa parte la entendemos. Ahora, para las personas que nos están escuchando, para esa clase trabajadora que les resulta muy aprensivo el hecho de saber que le van a quitar la cesantía, ¿cuáles son esas opciones que tiene y que pudiera tener? Y que entonces así la gente dice, bueno, entonces no me es tan perjudicial. Sí. Vamos a corregir algo. El sector empresarial no promueve la eliminación de la cesantía. La cesantía tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque es una manera de tú indemnizar a un trabajador que tú has despedido sin razón alguna. Entonces tú tienes que darle un dinero para que esa persona pueda subsistir en los meses que consigue trabajo. Entonces la cesantía debe de permanecer. Lo que nosotros estamos buscando es en primer lugar, tratar de poner un tope a la cesantía. La cesantía es indefinida en el tiempo. 21 días por cada día trabajado hasta 5 años. Y si estás en la empresa más de 5 años, 23 días por cada año trabajado. Infinito. Entonces, ponerle un tope nosotros decimos una propuesta de 6 años. Hemos puesto propuestas también. Vamos a hacer la base del cálculo del salario en base a 10 salarios mínimos. 10 salarios mínimos de la gran empresa es hacer el cálculo en base a 250,000 pesos. Pero no que se le va a pagar 250,000 pesos de cesantía, sino que todo el que queda por debajo de 250,000 pesos le voy a hacer el cálculo de esa cesantía tal cual lo establece el código actualmente. Pero ahí estamos poniendo un techo de salario. Pero entonces, ¿no sería injusto que a un profesional, por ejemplo, que capacitado, competente, que gana 200, 300,000 pesos en una empresa y esa empresa decide desvincularlo, tú le hagas el cálculo en base a un salario mínimo? No al salario mínimo. 25,000 el salario mínimo por 10. Voy a hacer el cálculo en base a 250,000 pesos. Entonces, una persona que gane 250,000 pesos justo, le voy a pagar por 23. Es la base del cálculo y eso no lo han entendido, ¿entiende? Hasta 23 días por cada año. Entonces, usted ganaba eso y se fue sin nada. Exactamente. Entonces, bueno, pero por eso mucha gente prefiere el sector privado. Ahora, mira, déjame hacer una aclaración. Es importante para que todo el que esté escuchando entienda. Si se hace una modificación de la cesantía, no afecta a ninguna persona que esté actualmente en su trabajo. ¿Por qué? Porque tú tienes un contrato de trabajo que no ha terminado. Sí, no es retroactivo. Bajo este código. Entonces no es retroactivo. Entonces todo el que está es solamente para nuevas contrataciones. Esto es mirando a futuro, señores, mirando a que las empresas tengan mayor capacidad de crear empleo y que se pueda incentivar a esos jóvenes que están emprendiendo que puedan formalizarse, porque hay cantidad de jóvenes que han emprendido pero no se han podido formalizar por 2 razones, por el tema del anticipo y por el tema del costo laboral. Son 2 temas. Laura, ya se ha hablado del punto en el que no hay acuerdo, que es precisamente la cesantía, y bastante bien explicaste en una entrevista pasada ese punto de las diferentes alternativas que ustedes han presentado, pero quisiéramos hablar al menos de los puntos que sí se acordaron y que son relevantes dentro de esa reforma propuesta. Sí, claro. Nosotros pudimos llegar a acuerdos con temas de jornada laboral, con temas de procedimientos que van a ayudar muchísimo al sector empresarial a ahorrarse tiempo y dinero con los temas de los procesos laborales que no son muy onerosos realmente, porque hay muchos casos que se venden. Pero ¿podrías dar algunos ejemplos? Un ejemplo que ya hemos acordado, con el tema de jornada laboral vamos a poder negociar con el trabajador jornadas laborales flexibles. Muy bien. O sea, eso no existe en el Código Laboral porque en el año 92 eso ni siquiera
siquiera se había planteado por los diferentes tipos de trabajo que tenemos hoy en día en la economía. Exactamente. Tenemos también que podemos acordar con un trabajador que trabaje 4 días y que tenga 3 días de descanso corrido. Eso funciona muchísimo, sobre todo en el sector hotelero, sector turismo, sector minero, que tienen 3 turnos de trabajo. Entonces, la idea es que haya que se pueda fomentar también el compartir con la familia y que tú estés 3 días corridos con tu familia, porque también es importante la vida personal del empleado, del trabajador. Eso pudimos acordar, el tema de jornada laboral. Con el tema de procedimientos, se ha incluido una nueva figura, que es el juez conciliador. Hoy en día no existe. Entonces, la idea es que antes de llegar a un juicio, que podamos tener de manera en 3 patas, el juez conciliador con el trabajador y con el representante de la empresa. Existe una audiencia de conciliación con pero esto es antes. Patronal y pero esto es antes y buscando una preparación de un juez conciliador. O sea, que no existe hoy en día. Hay una escuela de mediación que se inauguró en el Ministerio de Trabajo el año pasado y la idea es preparar y fomentar el tema de la conciliación antes de llegar a un juicio, ¿me entiendes? A que haya una demanda, sino que nos podamos poner de acuerdo la parte. Importante también es que en esta propuesta de código debe de participar el trabajador. Hoy en día no es obligatorio. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que hay tanta venta de casos. ¿Por qué? Porque como el trabajador no tiene que ir, va el abogado en su representación y el abogado muchas veces pues obviamente gana más que el mismo empleado. El empleado ni sabe lo que está pasando muchas veces. Total. Entonces, ya en esta modificación de código, el trabajador tiene que asistir a esa audiencia junto con el representante de la empresa y el juez conciliador. Y nosotros le damos la esperanza, y según lo he hablado con otros abogados, con abogados laboralistas, muchos casos se pueden conciliar en ese momento y tú entonces descargas los casos laborales, que hay muchísimos en el país. Incluso a veces tú te tardas 2 y 3 años y pierdes muchísimo tiempo en esto porque están congestionados en los tribunales. Doña Alexandra Peña Izquierdo. Laura. Es la mamá. Saludos a su mamá, como gracias, le dije. Gracias, seguro que no está oyendo. Nos encanta esto que usted acaba de decir, lo que proponen. Quiero leer esta parte que ustedes han mencionado en el comunicado que nos han traído, donde dice que reitera, Copardón, la disposición al diálogo social para alcanzar la mejor decisión para toda la sociedad. Ahora, cuando nosotros estaba buscando estos datos, que la canasta familiar a 2024, según el Banco Central, tiene un valor en el quintil 1, que es el de menos recursos, de 24,000 pesos. Quintil 2, 36,000 pesos. Y el quintil 4, que no es el quintil de mayores recursos, tiene un costo, la canasta básica, la comida, de 49,000 pesos. ¿Cómo podemos sustentar? ¿Cómo come la gente con salarios de 20, 25, 30, 35, 40,000 pesos? Lo que se propone del 30% como tope, que lo proponen los sindicatos, no sería justo para esa clase que se le exige competencia, competitividad y que le da la riqueza al trabajo, al empleador. Sí. Mira, el sustento de la propuesta del sector sindical es precisamente la canasta familiar, pero la canasta familiar no es de una sola persona que lleva la comida a la mesa en un hogar, sino que se calcula en un promedio de 1.5. Entonces, tenemos que ver esa vertiente de que no es un solo salario que lleva la canasta familiar a un hogar. O sea que eso hay que tomarlo en consideración. Incluso en la conversación de salarios, tenemos que hablar más allá de lo que es tema de canasta familiar, tenemos que hablar de productividad. Tenemos que hablar de inflación. O sea, ¿cuánto me aporta ese empleado a mí, o sea, a su tarea como mano de obra? ¿Cuánto es? Esos son los temas que nosotros debemos de ver. No solamente podemos ver el tema del costo de la canasta, porque es una realidad. Sin embargo, nosotros hemos visto que lo que es canasta básica, eso lo pude ver en alguna estadística, de que hoy en día esa canasta básica de artículos de primera necesidad anda por 7,000 pesos mensuales. O sea, canasta básica, estoy hablando de lo que necesita. Doña Laura, pero ¿qué sería? Tengo una información de primera necesidad, que de un grupo de comercios donde sacan ese promedio. O sea, tú estás hablando ahí que tiene todo lo que es cebolla, huevo, víveres y demás. Eso fue la información que me pasaron. Exacto. Obviamente, no vamos a utilizar eso con la revisión de salario. En revisión de salario, el sector empresarial normalmente lo que ve es inflación. La inflación ya acumulada, cuánto es la inflación proyectada, y también vemos el tema de productividad, que sí es algo que nosotros incluso le dijimos al sector sindical que tenemos que analizar y poner sobre la mesa. Señores,
En el 2021 tuvimos un aumento de un 24% al salario mínimo, el aumento más grande de los últimos años. En el 2023 un 19%. O sea, el sector empresarial ha puesto de su parte en el tema de aumento salarial. Hemos sido responsables porque incluso en el 2023 veníamos, sí, de una inflación de casi un 8% en el 2022, 7.80, 84. Entonces, en esa mesa, en ese momento, nosotros sí sabíamos que teníamos una responsabilidad de cubrir esa inflación que había pasado tan alta. Entonces, es importante que los factores económicos correctos sean los que se tomen para analizar cuál es el salario, el aumento de salario. El tema de la discusión de los salarios es una de las que se presta también para más politiquería, ideología y simplismo, no en República Dominicana, en el mundo entero. Y voy a citar 2 casos rápidos para que la gente entienda a qué me refiero. El país que más aumentos de salario ha hecho de América Latina de los pasados 15 años es el país más invivible de América Latina, que es Venezuela. ¿Y por qué ha hecho esos aumentos de salario? Bueno, porque ellos han puesto una liebre a caerle atrás a su cola a la inflación. Lo que demuestra que un aumento de salario por sí mismo, si no está bien calculado en estos parámetros, termina muchas veces destruyendo empleo. Hay un gran ensayo del economista español Juan Manuel Rayo, cuando él hablaba de que una subida del salario mínimo interprofesional, de SMI, como le llaman en España, iba a destruir 200,000 empleos, y le cayó arriba a la prensa, y le cayeron arriba a los miembros del Parlamento, a los diputados. Años después, ese mismo gobierno reflejó unos términos económicos que le daban la razón, porque la economía es como la gravedad, sus leyes son inexorables, te pueden gustar o no, pero se van a cumplir. Yo siempre hago mención de esto, Laura, en el sentido de que siempre me ha faltado en la ecuación de la propuesta de incremento salarial a los empleados y de lo que yo hablo de la productividad, un señalamiento a nuestro gobierno, a nuestros reguladores económicos, de que hay que hacer un ejercicio también, sobre todo en el caso de pymes, mipymes, micros y empresas en general, para que tengamos un aumento de todo aquello que ha afectado la productividad. Y eso incluye, señores, una mejoría de un transporte que impide la puntualidad, algo tan sencillo como eso, un tema de energía eléctrica que genera unos costos que muchas veces le agregan muchas situaciones y problemas a las empresas, y por ahí una serie de circunstancias que mucha gente no las comprende, no las entiende, que son impopulares cuando uno las cita. Pero luego se van a Estados Unidos, donde contratar y descontratar es baratísimo y nadie pide ya su liquidación, que resulta muy curioso. Que no existe. Exactamente. En Estados Unidos no existe. Es la cosa. Entonces, no, ni siquiera hay seguro de desempleo. Seguro de desempleo. Igualmente, nosotros hemos analizado. Pero ponlo aquí y van a salir los que. Pero fíjate, pero fíjate que nosotros hemos sido muy conscientes en el sector empresarial de no comparar a República Dominicana con Estados Unidos. Claro. O sea, una potencia. Sí comparamos a República Dominicana con nuestros pares de la región. Y hay muchos que han implementado el tema del seguro de desempleo, como exacto. Chile lo ha hecho. ¿Y en Centroamérica? En Centroamérica, en otros países lo han hecho. Incluso el tema del tope que nosotros hemos propuesto para tema de manejar la cesantía, ya se ha implementado en Costa Rica, se ha implementado en Panamá. Entonces, ¿con quién nosotros competimos? Tenemos que competir con nuestros pares. De acuerdo. O sea que esos son los análisis que nosotros hemos llevado sobre la mesa para el tema de la cesantía. Y otra cosa importante que quería traer a colación con el tema de la propuesta del sector sindical, de la canasta familiar que tú mencionabas. Sí, ellos ponen en promedio que la canasta familiar, si tú tomas todos los quintiles, 46,000. No, el promedio, ellos tomaron el promedio y son 27,000 pesos. Bueno, el Banco Central dice que son 46,000. No. Costo de la canasta familiar. Está diciendo el promedio de los quintiles, del más alto al más bajo. El Banco Central a 2024 dice que el promedio de los 5 quintiles es 46,251. Es el dato del Banco Central. Ellos ponen quintil 1, 27,000 pesos promedio, del quintil 1. Okay, bueno, 27,000 pesos. Okay. Entonces, está así. El déficit frente al salario mínimo de la gran empresa es un 10%. Si tú lo ves desde ese punto de vista, porque hoy en día es 25,000 pesos el salario mínimo. Entonces, eso incluso está plasmado en su propuesta. Vamos a analizar, vamos a ver cuáles son los porcientos de aumento que incluso la economía puede soportar. Eso es importante. ¿Y cuáles son los aumentos de salario que pueda hacer una empresa y que quizá una pequeña no pueda hacerla? Por eso fue que nosotros tenemos categorizados los aumentos de salario mínimo en gran empresa, mediana, pequeña y micro.
porque cada empresa tiene su propia realidad. Claro. Eso es una segregación importante que se sepa. No, y que luego nadie quiere que si le suben un 15% a los salarios de la MIPYME, luego nadie quiere que los servicios y productos de esa MIPYME suban un 15% de precio. Porque es matemática. O sea, no tiene otra vinculación que no sea un tema de cálculo de costos. Señores, otra cosa importante que quiero señalar. Esto es conversación de salario mínimo, nada más salario mínimo en el sector, no en el no sectorizado. Ahí estamos hablando de industrias, comercio, todo tipo de empresas, menos construcción, menos tema de turismo. Esos son sectorizados. Exactamente. Es importante hacer notar también que las empresas todas tienen su planificación de aumento salarial, sea por inflación, sea por cumplimiento, o sea, todos los años las empresas ponen esos presupuestos. Y entonces, perdona Laura, entonces a esa planificación, a ese aumento planificado de las empresas, ¿también se suma el que ordena el gobierno? También se suma. Eso es así. Y las empresas saben que el Comité Nacional de Salarios se reúne cada 2 años. Entonces, tomando eso en consideración, muchas empresas saben que en este año tienen que esperar cuánto es el aumento del salario mínimo para saber cómo les afecta a los demás puestos de trabajo. Porque las empresas hacen sus planificación de aumento con los demás puestos de trabajo. Entonces, sabemos que el salario mínimo se revisa cada 2 años. Eso es algo que es importante que se note, porque a veces la gente pensará, bueno, las empresas de cada 2 años nada más que aumentan. No, señores, aquí hay empresas que todos los años le hacen un ajuste en el salario a sus empleados. Muchas empresas por tema de inflación. No solamente grandes, no solamente grandes. Empleo, ¿no? Vamos a decir, quizá empresas organizadas no necesariamente tienen que tener una gran cantidad de empleados. Sino empresas que tienen una organización, que tienen su presupuesto, que llevan sus números, e incluso valoran a sus empleados por cumplimiento de metas. Sí. Incluso eso va más allá de inflación. Cuando tú tienes unas metas y tú las cumples, la empresa te puede aumentar mucho más de lo que es la inflación, depende del acuerdo a que hayan llegado. El empresariado aporta de forma significativa a la seguridad social, y en las proyecciones que se hacen, aunque el sistema plenamente no ha entrado en vigencia, no tenemos un primer pensionado de la reforma con las cuotas que se ha establecido en la Ley de Seguridad Social. Quisiera saber si ustedes, dentro de su agenda, tienen planteado una discusión a fondo del tema de la seguridad social, porque al fin de cuentas redunda en favor o en contra de la misma empresa. Claro, miren, hace tiempo que tenemos pendiente una reforma a la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social que ella misma lo exige. Cumple 24 años este año. Ya se supone que entendemos que probablemente este año tengamos esas conversaciones a nivel tripartito sobre cuáles son los temas que hay que modificar. Pero también una cosa importante, antes de uno entrar en una modificación, vamos a hablar también de los temas establecidos en esa ley que no se han cumplido. Por ejemplo, el tema de la atención primaria. Sí. La atención primaria es una herramienta que ayuda muchísimo a contener los costos dentro del sistema, que es un sistema que tiene recursos limitados, pero también a llevar una atención de calidad, de mayor calidad a los afiliados. ¿Por qué? Porque tú vas a poder, incluso con un menor gasto de bolsillo, ir a un centro de atención primaria que quizás te van a atender sin pagar diferencias, donde tú vas a tener un médico familiar, un médico pediatra, un médico ginecólogo, donde ese centro estará cerca de tu casa o cerca de tu trabajo, donde te podrás atender más rápido que tú sentarte quizá horas a esperar un médico que te pueda atender, porque muchas veces hay gente que llega a un médico a las 8 de la mañana y lo atienden casi al mediodía, por la cantidad de personas que hay. Entonces, tenemos que ser capaces de poner en vigencia la atención primaria para que nos ayude incluso a manejar el tema de los recursos. Sí, y si tú manejas mejor los recursos y te es más óptimo ese manejo, tú puedes mejorar la cobertura. Porque los recursos de cualquier sistema de seguridad social son limitados. Y en ningún país del mundo que hay seguridad social, o sea, todos los países que tienen seguridad social tienen primera puerta de entrada, que es el centro de atención primaria. Aquí se estableció que la persona vaya directa al especialista. Señores, eso es muy costoso, sumamente costoso. Entonces, esos son los temas que tenemos que poner en vigencia, porque está establecido en la ley. El tema del seguro de desempleo también está, el artículo 50. Se había establecido 2 años de gradualidad para poner en funcionamiento. Eso no se hizo en ese momento tampoco. Eso tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando de la cesantía, porque esa es una de las opciones que se han puesto sobre la mesa, o un seguro de cesantía, o un fondo, o un seguro de desempleo. O sea que definitivamente con el tema de la seguridad social tenemos que atender, obviamente, una mejora. ¿Por qué? Porque eso se traduce en calidad de vida, se traduce en mejores condiciones para nuestros trabajadores. Nosotros siempre saludamos la promulgación de la Ley de Seguridad Social, porque es la que ofrece protección social, y nosotros hemos sido testigos de cómo le ha cambiado la vida a muchos empleados el hecho de tú tener un seguro que no te discrimine ni por edad ni por enfermedad.
O sea, tú puedes entrar al seguro aunque tú seas diabético, puedes entrar al seguro aunque seas hipertenso, con enfermedades crónicas, puedes entrar al seguro aún tengas cáncer. No hay discriminación en ese sentido. Nosotros hemos tenido personas con enfermedades congénitas que a un seguro privado nunca le va a cubrir, porque lo pone como exclusión, que esa enfermedad congénita le queda cubierta. Deja fuera a los pensionados y también hace casi de imposible ingreso a las personas de cierta edad. Eso, no, las personas de cierta edad, te lo garantizo, que entran sin ningún problema. Bueno, claro. ¿Y el costo? No. Es el mismo. Mire, las cotizaciones que se dan. El costo. Por experiencia personal, familiar, que tenemos que costear seguro de la familia, es prácticamente incosteable un seguro de mediana calidad para una persona de tercera edad. Un seguro privado. Estamos hablando de la seguridad social. La cápita de la seguridad social son 1.600 pesos mensuales para el que tenga 0 años, recién nacido, y para el que tenga 100 años. El básico, estamos hablando de la ley de seguridad social del básico. Entonces, cualquier persona que esté trabajando tiene la oportunidad de poder entrar a sus padres, independientemente de su estado de salud y su edad. Y lo entran por 1.600 pesos mensuales que se les cuenta de nómina. Eso es algo que mucha gente quizá no sabe. Y a sus hijos van en el núcleo familiar. Pero como los padres no van automáticamente en ese núcleo familiar, los padres lo pueden incluir de manera expresa, se llena un formulario y le descuentan de nómina 1.600 pesos mensuales y tiene acceso a la seguridad social. Señores, para mí la seguridad social, la parte de salud es la universal, o sea, la democratización de la medicina, señores. Aquí todo el mundo que tiene un plan básico puede ir a los mejores centros, igual que una persona que tenga un plan privado. Hay muchos centros hoy en día de alta gama que aceptan el plan básico de la seguridad social y las personas están recibiendo una atención de calidad en temas de enfermedades de alto costo, medicamentos. Señores, el Consejo de la Seguridad Social aumentó hace 2 años a 2.090.000 pesos la cobertura de medicinas por temas de enfermedades de alto costo. Pero ni tanto. Atención, Elías. Por año. Laura, yo no quiero que se nos quede. Hay diferencias en el pago, pero si tú vas a los médicos afiliados, no debes de tener diferencias. Porque esos médicos firmaron un contrato con la ARS poniéndose de acuerdo. Claro, hay mucho trabajo. Laura, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que hablemos de la calidad del empleo en la República Dominicana. Es una de las grandes preocupaciones porque pasan los años, independientemente de los proyectos que se establezca el Estado o el sector privado, la calidad del empleo no aumenta a nivel que en otros países de la región. Bueno, no sé a qué te refieres con la calidad del empleo, pero el tema de la seguridad social, que abarca a todos los empleados que están en el sector, en el régimen contributivo, y a los empleados públicos también, ha influido mucho en la calidad de lo que recibe ese empleado. Pero no es solamente lo que recibe el empleado. Yo quiero enfatizar en la calidad, la evolución de ese empleado para poder subir de nivel y poder aumentar la calidad de lo que se produce. Mucho tiene que ver, básico, con la formación profesional de ese empleado, y por eso hablamos de productividad. Tu formación realmente me está aportando al trabajo que tú haces. O sea, cómo tú te vas desarrollando y desempeñando en ese puesto de trabajo, cómo tú vas creciendo profesionalmente. Incluso, no solamente con lo que tú trajiste de tu formación, sino también que las empresas invierten mucho dinero también en formación profesional y capacitación. Claro. Entonces, todo depende de cómo sea tu rendimiento en ese trabajo y tu disposición. Entonces, yo te garantizo a ti que un empleado con un buen rendimiento y cumpliendo sus metas es una persona que tiene crecimiento profesional dentro de una empresa. Y además de que la misma empresa muchas veces le ofrece oportunidades de desarrollo de trabajo, que incluso hasta le paga por cientos de maestría o le paga algún curso técnico, talleres, lo dan in-house y también le puede pagar fuera de la empresa. Soy testigo de eso y entiendo que la calidad del trabajo en República Dominicana ha mejorado. Ahora, ¿en qué quedó el piloto que se hizo para la reducción de la jornada? Se iba a presentar un informe. ¿En qué quedó? Bueno, nosotros fuimos invitados a la presentación de la conclusión de ese trabajo. Eso se hizo el año pasado en la Pucamaima. Y básicamente lo que pudimos ver es que funcionó en algunos sectores y en otros no. Básicamente en sectores de servicio, de temas de oficina, sí tú puedes tener cierta flexibilidad, pero eso no te aplica para sectores como la industria. Que tú tienes una línea de producción como el comercio, etcétera. Entonces, eso quedó ahí, quedó como información, y las empresas que han podido implementar temas de trabajo flexible
con menos horarios, pues las empresas que puedan hacerlo lo están haciendo. Precisamente sobre ese tema, hablando de proyectos y de programas, estaba el famoso proyecto de ley de primer empleo, que tenía el programa que implicaba que jóvenes de 18 a 25 años iban a ser contratados en unas condiciones que fueran favorables no solo para ellos, sino también para las empresas, incluyendo una deducción del impuesto sobre la renta. Creo, pudiera estar sorprendido, pero creo que no se llegó a promulgar, como tantas cosas útiles que han pasado en este país. No sé si se ha avanzado en eso y cuál es el parecer de ustedes de ese tema. Con el impuesto sobre la renta. Había un proyecto de ley de 2023, se discutió muchísimo, que decía, se llama Programa de Primer Empleo, la ley de primer empleo, que la hemos defendido mucho porque en otros países se hace, pero se hace con la consabida concesión a los empleadores de que si me ayudas con los empleos de jóvenes de 18 a 25 años, además de tu nómina regular, yo te voy a dar una reducción del impuesto sobre la renta. Creo que no llegó a promulgarse, pero ¿cuál es su opinión? La opinión. No, definitivamente, esa ley no se ha promulgado, pero definitivamente que nosotros tenemos que incentivar el empleo juvenil en el país. Yo soy una banderada de eso, incluso el año pasado tuve varios pasantes en el verano, jóvenes de 16, 17 años en la oficina. Es como una manera de ayudarlos a ellos que conozcan un poquito, porque hay que darle el espacio a los jóvenes. Incluso nosotros hemos planteado dentro de las conversaciones de la cesantía aumentar el periodo de prueba. Ustedes saben que el periodo de prueba hoy en día es 3 meses. Sí. Entonces nosotros hemos propuesto que eso se incremente a 6 meses. ¿Por qué? Y eso nos va a ayudar también a contratar más jóvenes. 3 meses es muy poco tiempo para tú determinar si una persona está preparada o calificada para un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que en el tercer mes ya esa persona tiene los derechos adquiridos de lo que es cesantía. Entonces muchas empresas se eximen de emplear a esos jóvenes porque dicen, bueno, entonces yo sé que 3 meses no es suficiente, y si yo entonces en el 5º mes o en el 6º mes que me doy cuenta que esa persona no es factible para esa posición, entonces tengo que pagarle, ¿qué hago? Entonces muchas empresas se eximen de hacer eso, y nosotros pues obviamente que apoyamos que se pueda promover el tema de los jóvenes en la empleomanía. Doña Laura, tenemos una inquietud por aquí. El miércoles que viene ustedes se reúnen con el nuevo ministro de Trabajo ya en la comité. No, porque es que el ministro no pertenece al Comité Nacional de Salarios. Ah, perfecto. Seguimos con el mismo presidente del Comité Nacional de Salarios, que es el señor Ángel Martín Mieses. Ahí está. De todas maneras, ¿qué expectativas tendrían ustedes entonces para luego de esta reunión? ¿Cuál es la expectativa real del consenso que pudiera lograrse? Porque tenemos poco tiempo para abrir, para poder presentar ya y tener una decisión conclusiva. Mira, las experiencias anteriores nos indican que hay capacidad de consenso. Fíjate, como ustedes dijeron ahorita, del tema de la paz social que exhibe el país. Tenemos muy buenas relaciones con los sindicalistas. Hay apertura de conversación siempre. Entonces yo entiendo que después que nosotros preparemos nuestro trabajo, que ya hemos tenido varias reuniones esta semana con el sector empresarial, cuando podamos entregar el miércoles nuestra propuesta basada, ¿en cuánto bien sustentada, no la tenemos, estamos trabajando en ella, bien sustentada, pues entonces entendemos que podemos hablar de un acuerdo y de que lleguemos a un consenso. Se ha logrado anteriormente de que los aumentos anteriores salariales han sido por consenso. Bueno, ahí está. Y nosotros esperamos que haya un consenso en torno cuál sea el porcentaje, pero que sea consensuado. Hemos contado con la presencia en nuestra cabina en este día de hoy de Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Junta Directiva de la Copardón, que es el grupo que pues agrupa a los patronos, a los generadores precisamente del empleo en esta discusión, en este debate, en esta mesa de discusión, precisamente sobre el tema de los salarios a 3 partes: el Estado, que es el ente regulador, obviamente los sindicatos, los gremios representantes de los empleados y por supuesto la patronal. Yo quiero en esta parte final, y aprovechando la presencia de mis compañeros, hacer una petición pública hacia sobre todo los santiagueros, nuestros hermanos de Santiago de los Caballeros. Por favor, colaborar, Santiago, sus cercanías, con el pedido que se está haciendo para mi gran amigo, uno de los mentores de la comunicación en general y del deporte esencialmente, don Mendy López, uno de los más grandes narradores de la historia del béisbol dominicano. Está en la Unión Médica, se está necesitando sangre A positivo de urgencia. Él ha sido intervenido posteriormente en un accidente cerebrovascular. Y don Mendy, que pese a su edad, ha sido un comunicador de ya de más de medio siglo de actividad, padre también del ex pelotero que lleva su nombre, ahora dirigente, y también de su hija Alfa. Pueden comunicarse al 829-404-0469, 829-404-0469.
0469. Esperamos y sabemos que va a haber una respuesta de mucha gente que aprecia a este gran ser humano, padre, ciudadano, además de narrador, un cultor también de la poesía, un declamador extraordinario, don Mendy. Y de paso, quiero pedir no solo por la salud de don Mendy, al todopoderoso también de mi gran amigo Alberto Vargas, que también está recuperándose en estos momentos también de una situación muy similar de un evento de presión intraventricular, se llama, ¿verdad? Y que sé que está recuperándose. Son dos excelentes comunicadores, dos personas que aprecio muchísimo y que han tenido sin duda mucho efecto, influencia también en nosotros, en nuestro trabajo y muchas veces hasta en nuestra forma de pensar. Pido por ambos, y yo sé que Santiago no va a dejar solo a Mendy, que es un nativo de San Francisco de Macorís, pero que ha hecho una vida profesional importantísima en Santiago de los Caballeros. Es el narrador histórico de la cadena de radio de las Águilas Ibaeñas, y que incluso su voz ha sido llevada a merengue, sus frases, don Mendy López. Así que desde aquí pedimos por él. Ya estamos en la recta final. No sé si nos da espacio, atención FIFA, a algunas llamadas, o concluimos aquí. Vamos a ir cerrando. Gracias, Laura. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, este tema siempre es interesante porque toca aristas muy sensibles. Estoy a la orden, cuando quieran, yo sé que sí. Y a darle seguimiento a cómo evoluciona pues todo este debate y toda esta discusión sin dudas. Bueno, nosotros nos marchamos, así cierra la Z101 del Gobierno de la Mañana esta primera semana, este lunes a viernes, primero completo que tenemos en el mes de febrero. Y por supuesto nos vamos a reencontrar este próximo lunes. Usted siga con la programación de la Z101, la receta médica de la Z, en el fin de semana la cátedra jurídica con el señor Manuel Conde y Cabrera, que nunca me ha invitado, pero está bien, no hay problema. Yo quiero hablar por los acusados, no por los imputados. Mientras tanto, nosotros nos reencontramos este próximo lunes. Llévatelo, Francis.